¿Cómo estás? Bien, eso que los andaluces dicen que irradiamos calor casi, ¿no? O sea, sí, que, ¿no? En mi caso es que soy, en vez de Highlander, Highlander, es decir, de las tierras altas de Jaén. Anda que no. ¿Dónde Sí, nos sí. vas a llevar hoy? Porque creo que tienes una casa encantada. Hay varias. Además, me acaban de dar la sorpresa porque resulta que de la que vamos a hablar, bueno, yo pensaba que llevaba ya casi 100 años, a pesar de que mantiene perfectamente la estructura. Yo pensaba que estaba deshabitada porque, claro, la tradición te cuenta que allí no se atreve nadie a acercarse desde hace mucho tiempo en base a lo que ocurrió a finales del 19. Y sin embargo, acabo de ver que es una casa rural. ¿Cómo? La han reconvertido en casa rural, con el nombre con el que se conoce en el sitio. Cuidado, si yo os digo a casa Dou Demo... ¿La casa del demonio? La casa del demonio, así se llama la posada rural en la que la acaban de convertir, con lo cual, bueno, pues muy Bueno, pues divertido. estoy viendo una imagen en el streaming y es preciosa. Oye, hay que ir a hacer el programa ahí un día. Sí, ya vale. tenemos sitio para pasar el fin de Pero, semana. Vale. ¿dónde está? Qué buena idea. Esto está en la localidad de Anjones, en Coruña, y es un sitio pues que tiene su historia. O sea, para que os hagáis una idea, cuando me puse a escribir La España Maldita, el libro, pues empecé a escarbar. Evidentemente no solo vas a los sitios, ¿no?, que para mí es fundamental a la hora de redactar un libro de este tipo, porque es la forma en que el lector puede percibir lo Claro. que le estás contando, sino también evidentemente hay que escarbar en hemeroteca, en biblioteca, y ahí me encontré con dos casos verdaderamente sorprendentes. Uno de ellos se produce en el año 1628, prácticamente hacía 50-60 años que los españoles habían conquistado las Islas Canarias, a esa unión de franceses con los nativos de las islas, los guanches. Y justo en el momento en el que se empiezan a producir los primeros asentamientos en la isla de La Palma, es cuando en un momento determinado se empiezan a producir determinados fenómenos paranormales en el municipio del Paso, concretamente en la localidad de Tacande. Fijaros si fue interesante que hasta el cronista palmero Juan Bautista Lorenzo Rodríguez, dentro de los documentos que posteriormente fue recopilando la Iglesia, pues dejaba constancia que durante 87 días en esa casa de Tacande habitaba un alma maldita que estuvo castigando a quienes se acercaban hasta allí. Hablaba de decenas de testigos. La situación fue tan sumamente terrible que incluso al cabo de 87 días el cabildo en este caso tuvo pues el obispo en este caso tuvo que reunir a los sacerdotes de las islas y celebrar una misa para todo el archipiélago con el ritual exorcista incluido para liberar esa casa de ese alma de Tacande, como ya era conocida. Y pensad que estamos a principios del siglo XVII. Bueno, pues esta historia ha llegado hasta el siglo XXI y evidentemente hay quien dice que son muchos los fenómenos paranormales que se siguen produciendo en este lugar. Por eso te digo, no te pones a escarbar y encuentras historias claro. verdaderamente Pero deliciosas. a este lugar se puede acudir, ¿no? A este lugar se puede, en Gran a ambos Canaria. dos sitios que os voy a contar se puede visitar. Y en uno de ellos, bueno, pues acabamos de descubrir que hasta te puedes quedar a dormir. Pero, ¿qué pasó en este lugar de A Pues, Coruña? A casa Que donde además lo bueno que tiene esta historia es que está perfectamente documentada tanto por los sacerdotes que se acercaron, tanto por Martín de Herrera, que era el arzobispo de Santiago, que también intervino en la historia, tanto por Juan Antonio Combarro, que era el sacerdote, o Prudencio Landín, que era un compañero periodista que cubrió esa información para el periódico El Eco de Santiago. estamos hablando de una época mucho más reciente. Estamos hablando del ¿no? el último año del siglo XIX. Ajá. Ahí es cuando se empiezan a producir los fenómenos en la aldea coruñesa de Anjones, concretamente en una casa que, como os digo, con el tiempo ha sido bautizado como la Casa del Demonio. Allí habitaba Juliana Rodríguez con su nieta María Cundins. María Cundins se dedicaba a cuidar a esta señora que ya tenía bastantes años, ¿no? Allí la vida transcurría tranquila, ¿no? Prácticamente lo único que se recibían eran noticias de aquellos familiares que habían partido, ¿no?, buscando una nueva vida a América. Todo cambia en el momento en el que el marido de Juliana fallece. Hay que decir que a partir de ese instante y prácticamente inmediatamente después de que se produzca el fallecimiento se empiezan a desarrollar una serie de fenómenos que podemos denominar paranormales, ¿no? No eran demasiado evidentes, pero sí eran tan molestos como para que en un momento determinado tanto la tía como la sobrina acudieran a Juan Antonio Combarro, el párroco de la localidad, para que interviniese, para que les diese una explicación y les ayudase. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno, pues que Juan Antonio Combarro, posteriormente, en algo que se ha convertido en un informe, que es la propia crónica periodista del periodista, en este caso Prudencio Landín,
Al principio mostraba su escepticismo. Él decía textualmente, como era natural, además es que es un lenguaje delicioso, ¿no? Yo principié... Que le encanta cómo Sí, disfruta, sí. Yo principié a refutar su narración por cuentos de viejas. O sea, fijaros, Claro, ¿no? diría esta señora está Claro. loca del coche. Parece el secreto de Puente Viejo. ¿Verdad? Decía, teniendo yo prevención contra tales narraciones y en casi la totalidad de los casos, suposiciones de alucinados. Qué lenguaje tan bonito, Oh, ¿verdad? qué bonito, Pero por todo favor. para decir que no se creía nada. Claro, Es decir, que había que claro. tener cuidado que no se Pero que creía le nada. contaban que sucedía. Pues lo que le contaban que sucedía es que lo que empezó siendo un movimiento de objetos, es decir, lo que podemos conocer como poltergeist, sabéis que la palabra poltergeist procede de la unión de dos términos que a su vez se traducen como duende burlón. Se dice de esta forma porque normalmente, pues mira, tenemos aquí el rotulador encima de la mesa, tú lo has puesto justo delante de ti, Nuria, te das la vuelta y de golpe y porrazo, pues yo qué sé, está delante de Bernie. Y esto como ha Y pasado, lo tiene ¿no? clavado en un ojo. Efectivamente. Eso ha llegado a pasar, sí, no un rotulador, pero sí otras cosas, ¿no? Bueno, pues aquí es donde te empiezas a dar cuenta de que algo raro ocurre. Así empezó este fenómeno. Lo que pasa es que, claro, continuó de una forma bastante violenta, ¿no? Lluvia de piedras en el tejado a altas horas de la madrugada, en el exterior aparentemente no había nadie, aparición de lo que ellos denominaban fantasmas o pantallas, que era como se conocían entonces este tipo de asombros, ¿no? Es decir, la cosa fue a más, ¿no? Incluso a llegar a tener agresiones. Fíjate, el Eco de Santiago, por ejemplo, refleja en una extensa crónica que a la anciana, en este caso a Juliana, la tiraban del cabello por la ropa hasta rasgársela, la palmoteaban, la escupían, es decir, decían que los que presenciaban los efectos solo veían el movimiento con fuerte tensión, es decir, no había un agente visible que estuviera agrediendo a la anciana, sin embargo, se veía perfectamente cómo alguien estaba ¿Y esto, castigando a esta gente. Lorenzo, hasta cuándo? Esto duró prácticamente un año. Estamos Ajá. hablando de bastante tiempo para lo que son ese tipo de sucesos, ¿no? Sobre todo porque además Martín de Herrera, el obispo de Santiago, fue el que asesoró a Juan Antonio Comparro que había que hacer un exorcismo. Evidentemente aquello era un alma maldita la que estaba castigando no solo a la casa, sino a esta gente. Y al cabo de un año, aquello no sabemos si paró realmente, porque lo que se tomó fue la decisión de que esta familia dejara esa casa. ¿Y durante todo este tiempo esta casa ha estado deshabitada? Ha estado prácticamente deshabitada, salvo para aquellos que, bueno, pues han entrado allí en algún fin de semana a hacer de las suyas, y siempre pensando que era casa maldita y que había mucho miedo no entrar allí. Claro, yo supongo que ahora es un negocio, vamos a decirlo así, Claro. es un negocio, Claro, una casa rural, que supongo que si han mantenido el nombre será porque quieren atraer a personas así. A clientes como tú. No, a mí ya me han atraído, yo me tú voy ya este estás fin ahí de el fin de semana que viene allí. Yo me voy este a fin de casa de semana, Demo. dice. No, por supuesto, vamos, yo me voy para allá, yo quiero saber a ver qué fue lo que ocurrió allí, a ver si es verdad, ¿no? Que... Oye, pero que arriesgado, ¿no? Pero está muy bien, está muy bien, bien, el claro. recuperarlo y el saber qué es lo que Nuestra ocurre. particular Amityville, es decir, Oye, lo tenemos aquí. cuando vivas esa experiencia nos cuentas, a ver Bueno, si ha pasado algo. Intentaré regresar. Que me gusta mucho el maletín de cazar vampiros. ¿Te ha gustado, la foto que nos verdad? has mandado, sí. Muy chulo. No da nada de miedo. Y muy utilizado además. Lorenzo Fernández, bueno, gracias, Lorenzo. Gracias, gracias.